Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días para todos ustedes, chicos. ¿Cómo se encuentran? Bien, vamos a empezar con nuestra clase. Solamente denme un segundito, que debo tomar un pequeño registro y ya podemos empezar. Bien, bien. Entonces empecemos. Primero saludarlos a todos. Buenos días para todos ustedes. Gracias por sus saludos. Si hay alguien que tenga una duda, obviamente la puede plantear desde ya sobre algo que hayamos hablado, visto la semana pasada. Si por ahí hay alguna consulta sobre el curso, también se puede hacer. Buenos días a todos, Ariana, Manuel, Zoe, Briana, buenos días, Alanis, Ellen, Elizabeth, ¿cómo están? Buenos días para todas las personas que me están saludando por el chat y para todos los presentes en general también. Vamos a empezar con nuestra clase. Bien, tenemos mucho material que abordar hoy día, muchas ideas que tratar de explicar, y creo que cada minuto que estamos perdiendo puede ser el tiempo para explicar algo de una manera más interesante. Hola Cristín, ¿cómo estás? Hola Narda, buenos días Kelly, perdón. ¿Qué tal Cristian? Entonces, bueno, vayamos a ello. La gran pregunta que nos podríamos hacer después de haber hecho un pequeño recorrido por algunas ideas del pensamiento occidental o del pensamiento europeo era si acaso había algún desarrollo de pensamiento filosófico en este lado del mundo, esto es en Latinoamérica, en Hispanoamérica y por tanto también en el Perú. Y esa es la respuesta, y esa respuesta la vamos a encontrar en la clase del día de hoy, ¿bien? Entonces vamos a decir que hay dos grandes problemas para la filosofía latinoamericana y estos problemas tienen que ver básicamente con el hecho de cómo y desde cuándo se está dando la praxis de la filosofía o la actividad filosófica en Latinoamérica. Sabemos que hay personas que practican la filosofía, que han habido. Ahora la pregunta es desde cuándo y, más importante, qué tipo de praxis filosófica es la que se ha venido dando hasta ahora, ¿no? Y con qué tipo, básicamente queremos resolver la pregunta de si esa praxis filosófica ha sido una praxis de orden, en el orden de responder a preguntas que han surgido acá mismo o de preguntas que han surgido en otro lado. ¿Bien? Pero eso ya lo veremos en nuestro segundo problema, porque básicamente vamos a encontrar que son dos los problemas a los cuales va a enfrentar la filosofía en Latinoamérica. El primer problema y el más obvio es el problema del origen. ¿Hay filosofía antes de la llegada de los españoles o es acaso que solamente podemos hablar de filosofía después de la llegada de los españoles? Perdonen. Bien, entonces les decía, este primer problema gira en torno a, a determinar en qué momento preciso empieza la filosofía. Y bueno, es obvio que la llegada de los españoles con toda esa carga cultural, que obviamente venían, y esto lo vamos a ver en un momento, venían con un pasado filosófico o una actualidad filosófica, mejor dicho,
relacionada con un periodo de la filosofía europea que se llamó la escolástica, donde predominan las ideas aristotélicas para resolver los distintos problemas que se daban en el seno de los dogmas cristianos. Entonces ahí lo que vamos a ver es que llegan ellos con esa escolástica y obviamente ahí puede haber un desarrollo filosófico con la llegada de las primeras congregaciones religiosas y la fundación de las primeras universidades también. Pero hay otra posibilidad que se ha barajado y para la cual también han habido argumentos interesantes, por lo menos, que nos dice que en verdad antes de la llegada de los españoles también podría haberse dado una especie de filosofía en esta región, en lo que sería la zona andina, en lo que serían los pueblos prehispánicos, si quieren, para abarcar un poquito más. Bien, entonces hay hay dos problemáticas obviamente, pero esta problemática de acá va a ser una problemática determinante respecto de la naturaleza que va a tener la filosofía, ¿bien? Pero vamos a eso en un ratito. Y el otro problema sería el problema de la autenticidad. Básicamente lo vamos a plantear ahora de manera muy general y al final de nuestro recorrido histórico que vamos a hacer el día de hoy, volvemos a esta pregunta para desde esa breve exposición que les voy a hacer, ustedes también tengan la oportunidad de reflexionar y de preguntarse, pero finalmente todo lo que hubo en Latinoamérica, todos esos periodos de la filosofía demuestran que hubo un pensamiento original propio o que más era imitación. Bien, eso ya depende de lo que ustedes quieran acá suponer, plantearse. Entonces les decía, la pregunta, ¿existe una filosofía propia de nuestra América? Tiene que ver con el planteamiento de si acaso la filosofía que se ha hecho acá es una filosofía auténtica o imitativa, o sea, imitando los patrones del pensamiento y las corrientes europeas, o acaso ha sido algo que ha surgido de manera espontánea, auténtica, y por tanto podemos hablar de un pensamiento original. Bien, esas son las dos grandes preguntas, pero nos detenemos ahora un ratito sobre la primera. Hay quienes afirman efectivamente que antes de la llegada de los españoles hubo filosofía. Uno de ellos es el pensador suizo, el investigador suizo Joseph Estermann, quien afirma que toda civilización tiene cierta forma de racionalidad. O sea, todas las civilizaciones que han existido han tenido una forma de racionalidad. Y dentro de esa manera de ver y ordenar el mundo, usando la razón, siempre hay problemas. Ahora, en esos problemas, en esas preguntas, esos cuestionamientos, habría que ver si lo que pasaba en el pensamiento prehispánico era propiamente filosofía, y a su parecer sí, ¿no? Porque básicamente tenían distintas áreas que respondían a esas preguntas, ¿sí? Áreas del pensamiento, por ejemplo, relacionado con la moral, ¿no? Recuerden esto que se ha dicho, que los historiadores hoy en día dicen que fue más un invento, ¿no? Respecto del no seas ladrón, no seas mentiroso, etc. Te lo escribo ahora. Ahora te lo escribo. Bien, está. Correcta escritura. Bien, ahí está. Es Joseph Estermann, no sé. Ahí está. Por si no lo pueden ver. Y bueno, entonces este autor precisamente va a discutir mucho las áreas donde se dan estas respuestas en torno a la moral, en torno a los problemas del ser humano, en torno a problemas ontológicos, o sea, ordenar el mundo, en relación con el ser humano, la naturaleza misma, y para él ahí habría filosofía, pero hay quienes no lo aceptan, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de la gran crítica que hace el mismo Augusto Salazar Bondi, dice, en verdad no podemos hablar de que haya habido filosofía, porque recuerden que para que haya habido filosofía tiene que haberse dado una discusión, ¿no? Y tenemos que tener algún rastro de esa discusión.
de esas discusiones que tuvieron. Lo cierto es que al ser una sociedad ágrafa, nosotros no tenemos las pruebas suficientes para decir que hubieron esas discusiones, que hubieron es esto que hace que nosotros llamemos a la filosofía problemática y crítica, ¿no? Y por tanto, como tal, no habría filosofía, ¿no? Si empezamos a moldear y empezamos a quitar criterios o elementos o características de la actitud filosófica, obviamente vamos a llegar a la conclusión de que muchas formas de pensamiento fueron filosóficas o fueron prácticas filosóficas, pero eso no es así. Entonces Salazar-Bondi es más cuidadoso con eso. Por ejemplo, el profesor Sobrevilla va a llegar a la conclusión de que lo que hubo sí fue una forma de pensamiento, pero de pensamiento básicamente religioso, una visión del mundo religiosa, ¿no? Es decir, de ciertas creencias. Pero como tal no hubieron como cuestionamientos para que nosotros podamos decir, ah, sí, hubo efectivamente filosofía acá, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día hay un consenso, de alguna u otra manera, y se acepta que hay dos etapas, una etapa antes de la filosofía, que es antes de la llegada de los españoles, donde hubo conocimiento mitológico, religioso, y un alto nivel de conocimiento técnico para adaptarse a la naturaleza, pero que lamentablemente no podemos llamar a eso filosofía. Entonces es una etapa prefilosófica, y con la llegada de los españoles empieza lo que propiamente es la filosofía. Digamos que en líneas generales, en un consenso de mayoría es lo que podríamos aceptar, ¿no? Me pregunta Nicolás, ¿el tratar de darle una explicación sin sentido se podría considerar como filosofía? Por ejemplo, en las culturas antiguas se evidencia que algunos tenían conocimientos meteorológicos. En todo caso, Nicolás, por ahí necesitaría, ¿no?, una explicación. Creo que cuando tú me usas la frase sin sentido, te refieres a que no acuden a una lógica, no, o sea, donde no apelan a Dios, por ejemplo, ¿no? A eso te refieres. O sea, si tuviese sentido sería puramente racional. Ya, creo que es una respuesta que necesito darte muchos matices. No hay ningún problema con que intervenga la imagen divina en la explicación que se pueda dar. Creo que lo que hace que sea propiamente filosófico desde lo que nosotros hemos visto, ¿no?, porque también se pueden poner en duda esos criterios que nosotros hemos visto, es más que se hable o se acepte la figura de Dios, es que haya alguna actitud crítica hacia algo. ¿Por qué se habla de filosofía medieval si los medievales todos creían en Dios? Porque no estaban de acuerdo y había una discusión en si se podía o no se podía demostrar la existencia de Dios. No estaban de acuerdo en si el ser humano es más razón que fe. No estaban de acuerdo en la naturaleza de Dios. No estaban de acuerdo en si éramos libres respecto de Dios. Entonces ahí hay crítica, o sea, a pesar de que puede haber una creencia, sí puede darse un ejercicio crítico y problemático. Ahora, bajo lo que tú me explicas, ¿no es cierto?, claro, en ese momento y en ese contexto muy específico que tú me estás dando, si se apela a la figura divina, sin un asunto crítico de por medio, entonces, o problemático, o sin ser lo suficientemente coherente racionalmente hablando, entonces yo creo que ahí sí tenemos una carencia filosófica, ¿no? Y de hecho la aparición de los primeros filósofos tiene que ver con eso, con que esa carencia es para ellos tan manifiesta que ellos ejercen una actitud crítica y empiezan a buscar respuestas fuera de los dioses, ¿no? Entonces creo que con esto más o menos estoy contestando a tu pregunta. No es que tener una creencia religiosa impida ser filosofía o haga que inmediatamente eso ya no sea filosofía, ¿no? La Edad Media es el mejor ejemplo de ello, pero definitivamente si hay ciertos modos que anulan la capacidad crítica y demás, ahí sí ya estamos teniendo un problema. ¿Bien? Ahora, tenemos nosotros una etapa. Gracias a ti, Nicolás. Muy interesante pregunta, dicho sea de paso. Créeme que con un poquito más de tiempo me detendría algunos minutos más. Quizás algo más que minutos. Pero algo más que unos minutos. Pero sí, pues el tiempo apremia y quería resolverla de cierta forma. Muy bien, entonces tenemos que inicia esta etapa filosófica
propiamente dicha, con la llegada de los españoles, este choque, podríamos decir, de dos mundos, ¿no es cierto? El viejo y el nuevo mundo, por decirle de una manera, es un choque muy interesante que van a necesitar interpretar los españoles desde sus códigos y desde la filosofía con la cual ellos venían cargando corrientes filosóficas, pero también con los nuevos problemas por resolver que esto plantea. Y hay que recordar que con la llegada de las primeras congregaciones, la administración colonial permite la creación de las primeras universidades, ¿no? Y se va a cultivar y se va a promover la filosofía, pero cierto tipo de filosofía que vamos a llamarle filosofía del periodo escolástico. ¿Qué es la escolástica? Es un periodo filosófico que va a iniciar en Europa y que recibe este nombre por la fundación de las primeras universidades europeas, también las primeras escolas, ¿no? Por eso la escolástica, y porque básicamente el pensamiento se va a practicar en estos sitios y en las congregaciones, en las comunidades religiosas. Ahora, lo que nosotros tenemos es que la escolástica europea se va a caracterizar por recurrir constantemente a las ideas de autores como San Agustín y del padre de este periodo, de la escolástica, como es Santo Tomás de Aquino, para afrontar distintos tipos de problemas, ¿sí? En España, particularmente, la recepción de las ideas escolásticas, pero modificadas, se van a dar en dos escuelas, ¿sí? En la escuela de Salamanca, la Universidad de Salamanca, y en la Universidad de Alcalá, la famosa escuela de Alcalá. Bien, entonces ahí vamos a tener distintas maneras de interpretar las ideas escolásticas. Y luego vamos a tener que parte del proceso de colonización, dominación, violencia, etcétera, que implicó la invasión y la conquista de América, y producto de eso van a surgir algunos problemas y preocupaciones, porque ya llegaron las primeras congregaciones y con eso surgen algunos rumores. Uno de esos rumores lo encarna bien Antonio de Montesinos, un monje dominico, que un día va a pararse en una plaza pública y va a empezar a gritar que lo que estamos haciendo con los indígenas es poco cristiano y es un maltrato terrible. Eso es lo que va a decir Antonio de Montesinos, monje dominico venido de España. Bueno, los rumores van a crecer y vaya a llegar hasta los oídos del rey de España, quien va a quedarse muy preocupado, y esto es algo que no lo vamos a destacar como un gesto humanitario, ¿no? Pero sí es llamativo y curioso que haya sido el único imperio, el español, que haya llamado a una discusión oficial por parte de la corona. O sea, la corona invita a que se discuta esto, y para eso pide representantes de dos escuelas, de la escuela de Salamanca y de la escuela de Alcalá. Y así es como se va a dar el gran primer problema, yo diría filosófico, social, político, que tienen que enfrentar en esta discusión, que es el problema sobre si el indígena es un ser humano, y el problema también de si lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo con ellos, se preguntan los españoles, es justo. La idea de la guerra justa, ¿no? Ahora, hay algunas certezas que debemos de reconocer, ¿no? Lo cierto es que esta discusión se va a mover desde ideas, repito, escolásticas, y por tanto van a acudir muchas veces a ideas parecidas, pero no las van a interpretar de la misma manera. O sea, es un perfecto ejercicio filosófico, para algunos retórico, pero preciosamente filosófico por la manera en cómo se puede interpretar a un autor clásico como es Aristóteles, o a un autor que también leyó Aristóteles como es Santo Tomás de Aquino. Y obviamente la manera en cómo nos acercamos a las escrituras cristianas, católicas, bíblicas, para interpretar lo que está sucediendo, o para tratar de dar una respuesta a este problema. ¿Bien? Una de las respuestas en esta disputa que se llama las Casas Sepúlveda
se da precisamente por uno de los protagonistas, representante de la Escuela de Alcalá. También es conocido este debate como la disputa de Valladolid, por la ciudad en la cual se va a dar, donde Sepúlveda va a decir que los indígenas no pueden ser considerados humanos. ¿Por qué? Porque según Sepúlveda, si nosotros volvemos a las ideas de Aristóteles, vamos a descubrir a Aristóteles diciendo que es humano o se puede considerar un ser humano a todo aquel que se organiza socialmente en un alto nivel de organización social. Porque para esto hay que recordar una idea que quizás algunos de ustedes no hayan visto, pero que vamos a ver igual cuando hablemos de filosofía política, respecto de que el hombre es un animal político. Eso es lo que decía Aristóteles, son politicón, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el hombre es un animal que no puede vivir sin organizarse usando su razón, su lenguaje y su capacidad de unirse con otros, ¿sí? O sea, es por naturaleza que lo hace. Ahora, lo cierto es que esa organización se da o no se da. Y cuando no se da, son pueblos que Aristóteles llama bárbaros, ¿no? Y esos pueblos bárbaros, a juicio de Aristóteles, han demostrado dos cosas: que existen quienes nacen para mandar y otros que nacen para obedecer, y que la guerra demuestra quién es el que nace para mandar. Y por tanto, quien sale perdedor en una guerra, en verdad sí recibe el beneficio de por lo menos pertenecer a una cultura civilizada, como en el caso de Aristóteles eran los helenos. Claro, acá hay una justificación por parte de Aristóteles del esclavismo, ¿no es cierto?, de lo que es la figura del esclavismo. Una justificación, yo diría, una manera de verlo propia de la sociedad en la que él vivió, ¿no? Parece expresarlo de una manera muy natural. Y entonces, la segunda idea con la cual deberíamos quedarnos es que vale más ser un esclavo en una sociedad civilizada como la helena, en el caso de Aristóteles, antes que ser alguien libre en una sociedad bárbara, ¿no?, con bajos niveles de organización y demás. La infelicidad es mayor en este segundo caso, podríamos decirlo. Entonces, Sepúlveda, Ginés de Sepúlveda va a ir a estas ideas, va a tomar estas ideas y va a decir: efectivamente nosotros encontramos a los indígenas que se estaban organizando socialmente, políticamente, pero su nivel de organización era bajísimo, y además no estaban en nuestro mismo nivel de civilización, y una de las pruebas de ello era la religión católico-cristiana. Ellos no la tenían, y no tenían una práctica religiosa cristiana. Entonces, por lo mismo podemos decir que no eran propiamente humanos, no son propiamente humanos, y quizás lleguen a ser humanos en el momento en que nosotros logremos adoctrinarlos en la religión cristiana. Por tanto, la guerra justa, el dominio sobre sus tierras que estamos ejerciendo los españoles, dice Sepúlveda, es plenamente justo, porque nosotros vamos a hacerlo mucho mejor de lo que ellos lo han venido a hacer. O sea, estamos dándole en verdad beneficios a ellos, ¿no? Estamos beneficiando. Bartolomé de las Casas es un monje dominico que de hecho va a venir a ejercer una labor como cura de adoctrinamiento, pero también como encomendero. Tiene una relación con los encomenderos muy cercana por su padre, ¿no? El asunto es que Bartolomé de las Casas va a escuchar directamente a Antonio de Montesinos. ¿Recuerdan quién era Antonio de Montesinos? Este que salió a decir: estamos maltratando a los indígenas. Entonces lo que va a pasar con Bartolomé de las Casas es que él inmediatamente va a volverse a la causa indígena, para decirlo de cierta forma, y empezará a preocuparse por el maltrato que sufren los indígenas, y en la disputa de Valladolid él va a interpretar las ideas aristotélicas de una manera muy distinta. Él lo que va a decir es: a ver, un momento, efectivamente Aristóteles decía que solamente los seres organizados demuestran ser animales políticos y por tanto ser humanos. Por lo tanto, si nosotros vemos lo que ha sido la comunidad indígena, nos vamos a dar cuenta de que ellos estaban organizados y de una manera de bastante nivel, con una relación con la naturaleza también bastante llamativa, porque era casi perfecta.
Habían organizaciones comunitarias, tenían jerarquías bien establecidas, o sea, había una organización social, económica y política. Entonces no podemos decir que no eran una civilización, sí lo eran. Pero sí, efectivamente les faltaba algo. Lo único que les faltaba era el cristianismo. Pero eso es lo único que nosotros tenemos que hacer. Ayudarlos como hermanos menores, dándole la herramienta que les falta. Pero más allá de eso, nosotros no debemos hacer nada. No debemos dominarlos, no debemos quitarles sus tierras. No, más bien debemos tener una convivencia pacífica con ellos. Por tanto, el indígena es un ser humano y la guerra que estamos haciendo contra ellos, la dominación, no podemos decir que la ejercemos de manera justa. Bien. Entonces, hasta ahí este periodo que hemos llamado el de la escolástica, con este gran problema, ¿no? Hay otros problemas que también son interesantes de ver. Jorge, te leo. Entonces los españoles no consideraban a los árabes como humanos, ya que ellos no eran católicos cristianos, o solo usaron una forma de pensar para justificar el esclavismo en el Nuevo Mundo. Muy interesante tu pregunta, Jorge, déjame decirte. Sí, eran considerados los moros eran considerados en los inicios de las invasiones arábicas, eran justamente considerados pues salvajes, bárbaros, ¿no? Pero lo cierto es que es un proceso muy largo, de siglos, lo que se da en España, y por tanto hay una influencia tremenda del mundo árabe en España, ¿no? Entonces, es un poco diferente la situación que se da respecto del Nuevo Mundo, del mundo de los árabes, ¿no? Hay que recordar que las últimas batallas que libran los españoles antes de conquistar América es para librarse de la invasión árabe, justamente. Y es ahí cuando nosotros vamos a descubrir que hay una afirmación por parte del mundo español, pero ya con algunos elementos identitarios propios del mundo árabe. Ustedes saben la influencia que ha tenido el árabe en el español, que hablamos hoy en día, ¿no? En muchas de nuestras palabras vienen de ahí. Pero las matemáticas, el desarrollo de las matemáticas, todo eso, o sea, hay una influencia importante en el mundo español, o lo que va a ser luego lo español, y que obviamente va a llegar acá también, ¿no? Y es por eso que, si bien en sus inicios los árabes eran vistos así por los castellanos, también hay que reconocer que hay una diferencia, ¿no? Y esa diferencia tiene que ver con la influencia que van a hacer los árabes por el poder que tuvieron y la invasión territorial que ejercieron, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Claro, quizás hubiese sido otra la historia si, por ejemplo, las comunidades indígenas hubiesen llegado allá y hubiese habido un dominio, quizás la imagen hubiese cambiado bastante también, ¿no? Hay que hablar de periodos importantes de ilustración también que se van a dar en España, ¿no? En Córdoba principalmente, donde se van a dar los califatos. Y donde va a surgir mucho conocimiento que adelanta muchas de las cosas que luego se van a ver en la modernidad, ¿no? Es muy interesante esto. Es por eso que algunos proponen que la modernidad empiece en España antes que en otro lado, ¿no? Entonces, por esto, creo que los árabes, aún cuando al inicio pueden tener esta imagen, rápidamente demuestran no solamente por su poder, sino por su elevado grado de conocimiento, pues que se pueden quitar esta etiqueta muy fácilmente, ¿no? Eso es lo que te podría decir por ahora, Jorge. Pero sí hay algo de eso, sí también hubo algo de eso. En su momento, ¿no? Es un proceso que empieza mucho antes de lo que va a darse en el Nuevo Mundo, para decirlo de cierta forma. Bien. Bien, entonces pasemos a otro periodo. Si la escolástica se va a dar más o menos de 1550 hacia 1750, de 1750 hacia adelante hay algunos fenómenos históricos que son importantes reconocer para entender el cambio de paradigma filosófico en Latinoamérica. Y es el hecho de que, para empezar, en 1688 se va a dar un cambio prácticamente revolucionario bajo ideas liberales, para algunos, para otros bajo ideas republicanas. Es una discusión que se da ahí. De lo que va a ser el cambio de régimen en el Imperio Británico, que va a pasar de ser una monarquía absoluta a ser una monarquía constitucional. Y esto puede parecer para algunos una tontería, pero aunque se mantiene la figura del rey, es el rey el que ahora está sometido a la soberanía o el poder popular. Bien, esa es un poco la idea. Y ahora hay un parlamento,
¿no es cierto? Y obviamente esto es algo que van a celebrar muchos ingleses, reformadores y revolucionarios. Ahora esto va a tener una implicancia trascendental porque va a influenciar sobre el proceso de independencia de los Estados Unidos de América y luego va a influenciar en lo que va a ser también la propia Revolución Francesa, que en su caso sí elimina la figura del rey, ¿no? En 1789. Aunque hay una vuelta al absolutismo pues con la aparición del gran Napoleón, pero vamos a dejar ese evento para después. Entonces, todo esto va a hacer que la preocupación incremente en las distintas colonias americanas, donde los criollos se van a preguntar, ¿y nosotros debemos seguir siendo administrados por alguien que está desde el otro lado del océano? ¿Por un poder invasor que está desde el otro lado del océano? Esa es un poco la gran pregunta que se van a hacer, ¿no? Entonces van a empezar a beber de otro tipo de ideas, ya no solamente de las ideas de la escolástica, que han pasado a ser ideas un tanto conservadoras para este momento, ya habían hecho su aporte necesario y ahora empiezan a beber de las ideas del empirismo europeo, de las ideas del criticismo kantiano, y van a haber autores que van a ser muy leídos como pueden ser Pascal, Rousseau, ¿no es cierto? Y que van a ejercer una profunda influencia en el pensamiento de esta época y principalmente en el pensamiento político. Es así que vamos a tener algunos cambios de actitud. Aunque los criollos siguen siendo grandes católicos y muy grandes cristianos, es obvio que van a ejercer una crítica a toda actitud de fanatismo religioso principalmente, ¿no? Entonces, se va a pensar en esto, ¿no? En cómo frenar el fanatismo religioso y en toda obediencia ciega a una autoridad. Y la colonia representa eso. Entonces surgen los ideales de la ilustración en distintos pensadores que ahora promueven el conocimiento, el desarrollo científico y etc. Bien, ¿quiénes son esos autores? Pues podemos hablar de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, que también ha sido conmemorado el año pasado, año del bicentenario, ha sido conmemorado en una moneda. Y Juan Pablo Vizcarra de Guzmán escribe su famosa carta a los españoles americanos, en la cual invoca a los criollos, que es una manera de decirle a los españoles americanos, a que empiecen a darle sentido a su propio destino y futuro, ¿no? Vamos a tener a Juan Baquijano y Carrillo, que tiene esta idea de que los criollos son los que deben administrar el poder y ya no tienen que ser las autoridades designadas por el rey de España, y así vamos a tener muchas de estas ideas. Hay muchos personajes que obviamente hay que mencionar. Hipólito Unanue y su famosa idea de que el conocimiento es válido si es útil. José Faustino Sánchez Carrión con su idea de quitarnos las costumbres coloniales que tenemos. José Gregorio Paredes con la idea de volvernos una potencia industrial, ¿no es cierto? Y no depender solo de la minería. O sea, hay muchas ideas importantes que se van a dar en este periodo que creo que a veces es un poquito subestimado a nivel de pensamiento, a nivel filosófico. Hay un personaje, don Pedro Peralta Barnuevo Rocha y Benavides, que representa muy bien lo que es este proyecto ilustrado y que incluso los europeos se pondrían de pie a aplaudirlo, porque este sabio limeño además va a ser rector de San Marcos, cosmógrafo mayor del Perú, y además va a lograr dominar 8 idiomas y va a ser un polígrafo, o sea, él va a escribir de diversos temas con mucha precisión. O sea, ciencias exactas para la época van a ser practicadas por él y va a ser maestro de muchas de estas ciencias, ¿no? Entonces ahí tenemos entonces lo que nosotros llamamos el periodo de la Ilustración, con estos problemas en torno a nuestra soberanía, en qué recae nuestra soberanía y cuál sería la mejor forma de gobierno. Pero bueno, luego se dan los hechos como nosotros sabemos que se dan gracias a nuestras clases de historia y entramos al famoso periodo romántico. De 1830 hacia 1888 el problema que enfrentamos es si hemos hecho bien las cosas y si obviamente nos convino o no nos convino la independencia, si estuvimos bien en escoger
la forma republicana de gobierno, con la división de poderes y todo eso, la distribución también del poder en derechos. Y entonces esto va a ser motivo de reflexión, porque a pesar de que habíamos escogido la fórmula republicana, esto empezó a generar caos, tal y como había advertido San Martín cuando llegó. Dijo, no creo que sea lo más conveniente la forma republicana, así que ¿por qué no optar por una forma monárquica, constitucional como la de Inglaterra, para concentrar el poder y evitar el caos? Y lo cierto es que, aunque San Martín se va a ir sin poder aplicar su proyecto monárquico, lo cierto es que al tiempo, después del intento republicano, se van a conceder todos los poderes al otro libertador, que es Bolívar, si no me equivoco, en el periodo de 1826 a 29, o estoy mal, creo, con las fechas, o 36 a 39, bueno, por ahí más o menos, o no, 26 a 29, sí, está en lo correcto. Y básicamente en estas fechas es cuando vamos a encontrar que se vuelve a pensar en el papel de la concentración del poder, ¿no?, en una sola persona. Entonces esto es un poco la disputa que se va a dar política entre conservadores, y podríamos decirle liberales, pero también podríamos decirle republicanos, que no son lo mismo, ¿no? Y de esto ya hablaremos en filosofía política, pero básicamente acá vamos a tener dos personajes que van a discutir en el ámbito público a través de las publicaciones periódicas, y vamos a tener la postura, por ejemplo, de Bartolomé Herrera, ¿no es cierto?, quien va a decir, básicamente lo que hicimos mal fue distribuir el poder, o distribuir demasiado el poder, así que hay que reconcentrar el poder. Y para esto necesitamos un gobierno ligeramente dictatorial, un gobierno severo, un régimen más severo, y que no recaiga en cualquier persona, sino en los mejor equipados para llevar a cabo este gobierno, que a juicio de Bartolomé Herrera era la aristocracia. Una aristocracia entendida más en el sentido aristotélico como gobierno de los mejores, ¿no? O sea, los más inteligentes, ellos son los que tienen que gobernarnos, los que están en mejores condiciones para hacerlo, ¿bien? A este proyecto le llama Bartolomé Herrera la soberanía de la inteligencia. O sea, el poder debe recaer y debe ser ejercido por los más inteligentes, para decirlo de esta manera, porque la providencia da mayores dotes a unos que a otros, y hay que aceptarlo. Y por otro lado está Benito Lasso, ¿no es cierto?, pensador anticonservador, que va a decir más bien, a ver, un momentito, el poder sigue siendo y sigue estando en el pueblo, más allá de la forma de gobierno que nosotros queramos optar, sigue estando en el pueblo. Y es por eso que Benito Lasso va a pensar que simplemente, una vez conseguida la libertad, hay que mantenernos firmes en el proyecto republicano, y lo que hay que hacer es estimular un mejor desarrollo de la fórmula parlamentaria, y esto con el tiempo va a dar frutos. Cualquier fórmula que pida concentrar el poder va a terminar siendo una dictadura, ¿no es cierto?, como las que se han vivido recientemente por las personas de este periodo. En esta discusión vamos a estar, hay algunos otros fenómenos histórico-económicos importantes, como el periodo del guano, que se da más o menos por esta época hacia adelante, y vamos a entrar entonces a otra etapa, la del positivismo, que en el caso del Perú viene acompañada de un acontecimiento catastrófico, como es el periodo de la guerra con Chile y los efectos de la guerra contra Chile, la guerra que perdimos contra Chile, ¿no? Discúlpenme, a ver un momento, creo que me perdí de algo acá. Quería ver simplemente nuestro horario, 11:55, para que no se me vaya el tiempo, disculpa. Entonces, en el positivismo vamos a tener que, luego del desastre y el fracaso que significa la guerra con Chile, hay que reflexionar sobre por qué ha sucedido esto. Bien, entonces recordemos que hay una corriente positivista en Europa liderada por Augusto Comte, pensador francés, quien culpa de los males y de los retrasos de la civilización europea
y especialmente de Francia, a todo el pensamiento teológico y metafísico, ¿sí? Por tanto, hay que pasar a un tipo de reflexión o una etapa del pensamiento y del conocimiento que se enfoque en los hechos y en que el conocimiento sea útil. De hecho, el positivismo lo podemos reducir a la fórmula de orden, progreso y amor a la humanidad. Y si uno tiene que sacrificar su vida para apoyar este progreso de la humanidad, tiene que hacerlo gustoso, ¿sí? Es lo único que va a asegurar la mejora de la humanidad. De hecho, en Latinoamérica el positivismo va a influenciar un buen tiempo, pero principalmente en la parte no hispanoparlante, o sea, en Brasil, ¿no? En Brasil principalmente va a sentarse mucho tiempo el positivismo. Recuerden que hasta la bandera de Brasil está el orden, el clásico orden y progreso, ¿no? Orden y progreso, ¿no? Por la influencia positivista que va a haber en el país vecino, ¿no? Ahora, en el Perú, el positivismo va a ser promovido por Manuel González Prada, obviamente hay que decirlo, es un aristócrata, pero que va a tener una lectura de la aristocracia y de lo que ha sido la guerra con Chile desde el positivismo y posteriormente desde su influencia anarquista, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el positivismo de González Prada? Bueno, González Prada piensa, para empezar, que los culpables de esta tragedia que nosotros vivimos han sido efectivamente los aristócratas. ¿Bien? Perdón. ¿Por qué los aristócratas? Porque los aristócratas eran los que estaban llevando, eran las autoridades que guiaban a este país, a Perú, y ellos han demostrado que ante el menor peligro, ellos han huido, han escapado, y por tanto no podemos hacer otra cosa que decir o que referirnos a ellos como falsos peruanos, ¿no? Son falsos peruanos, dice. O sea, es una crítica a su propia clase sociopolítica, socioeconómica, si ustedes quieren, ¿no? A la clase social a la cual pertenece González Prada. Y es por eso que González Prada piensa que los verdaderos peruanos, en los que van a sostener el cambio del Perú, son los mismos que defendieron al Perú en esta situación crítica. ¿Y quiénes fueron ellos? Los indígenas, ¿no? Básicamente los indígenas. Entonces él piensa que a ellos hay que suministrarles herramientas, hay que darles ciencia, hay que darles progreso económico material, y así es como el Perú va a poder salir adelante. Ellos son, para decirlo así, la materia prima para poder hacer el cambio efectivo y un verdadero cambio en el Perú, ¿no? Según González Prada. Ahora, lo cierto es que si hay que darles ciencia, hay que darles progreso, hay que quitarles algo. Y lo que hay que quitarles es básicamente ese conocimiento metafísico, religioso, que no nos está ayudando en absoluto. ¿Bien? Entonces esa es la gran crítica. La religión también ha sido un problema, la hipocresía propia de la teología también ha sido un problema, y eso es básicamente lo que hay que quitar en la formación de los nuevos peruanos que van a sostener el cambio. Este proyecto, ¿no? Positivista planteado por González Prada tiene una versión también en otro positivista, como es Manuel Vicente Villarán, quien va a decir, bueno, también hay que industrializar el Perú, ¿no? Una idea que ya estaba, miren ustedes, desde el periodo de la independencia, y algunos dicen que desde la colonia, de industrializar el Perú es lo clave para volverlo potencia, ¿no? Y incluso Villarán propondrá una educación técnica para todos los peruanos, ¿no? Para progresar más rápidamente. Y hay un personaje que es un gran positivista, pero que no reparamos en que por época y por su forma, su comportamiento era un positivista, y este señor es Daniel Alcides Carrión, ¿no? Recuerden que él se inocula una enfermedad para poder investigar, pues, un poco mejor sobre la manera en cómo se le puede detener y cómo se puede tratar. Obviamente, Daniel Alcides Carrión es un héroe, ¿no es cierto?, de la historia del Perú, de la medicina peruana, pero hay que también enmarcarlo dentro del mensaje positivista. Amor a la humanidad, progreso, bien, orden. Todos estos eran principios que han influenciado y que obviamente
todos los positivistas de la época celebrarían en Daniel Alcides Carrión, ¿no? Hay algunos personajes de los que hemos hablado. Toribio Rodríguez de Mendoza, que ustedes ven ahí a la derecha, parte superior, es uno de los principales difusores de las ideas ilustradas en el Perú. Él va a ser director del Convictorio de San Carlos, ¿no? Donde van a anidar muchas ideas ilustradas, al igual que en San Marcos, y básicamente eso. Pero bueno, la crítica positivista va a recibir una crítica por parte del periodo espiritualista. El espiritualismo pensaba que el progreso no era únicamente material y que hay que entender que el espíritu humano es más grande de lo que puede ser cualquier beneficio material. Y por tanto lo que van a proponer los espiritualistas europeos de la mano de Bergson es más bien la revaloración del espíritu humano creativo y obviamente la libertad humana. Y a eso es a lo cual va a acudir el primer filósofo profesional del Perú, el señor Alejandro de Ustua, quien va a proponer precisamente, o quien va a interpretar los problemas del Perú de una manera muy distinta como lo había hecho González Prada. Si González Prada echaba la culpa a una sola clase social y proponía un progreso material y librarnos de la teología y la metafísica, lo que va a decir de Ustua es no, más bien de lo que se trata no es de dar una formación técnica ni de progreso material, eso se puede conseguir con el tiempo, pero lo clave es tener una élite que sea formada en valores y en principios morales. Solamente una élite con sólidas bases morales es la que puede liderar el cambio. Porque si va a ser la misma élite que siempre se va a entregar a intereses personales, entonces ahí no tenemos posibilidad de salir de este embrollo en el cual nos hemos metido. Entonces es así como de Ustua va a proponer la formación de esta élite desde valores humanísticos y morales, y más bien va a pensar que hay que limitar la formación de las masas, ¿no? Eso todavía puede esperar, no es necesario, no lo ve con mucha simpatía tampoco. Pero frente a estas respuestas, mientras se dan estas respuestas, siguen habiendo conflictos sociales, económicos, cada vez más agudos, y entonces ahí es cuando van a anidar algunas de las ideas, o van a surgir algunas de las ideas de lo que vamos a llamar el periodo de la filosofía social, donde van a surgir movimientos sociales con su respectiva agenda política y su respectiva participación política. Entonces ahí tenemos el comunismo mariatellano, quien va a proponer o va a leer al Perú como un país semifeudal y por tanto un país que no puede hacer una revolución, no inmediatamente una revolución marxista, sino que necesita atravesar el periodo de industrialización y luego recién vendrá la revolución comunista. Pero lo interesante del comunismo mariatellano es que integra imágenes que no habían integrado otros pensadores comunistas, como por ejemplo la imagen del indígena, la imagen del campesino en Latinoamérica, ¿no? Y demás. Quienes no están de acuerdo con Mariátegui es el movimiento llamado APRA, que va a surgir en México y en Perú, y que básicamente va a proponer que lo erróneo del marxismo es proponer una revolución inmediata en contra de los intereses capitalistas. Porque para empezar, Perú no está industrializado. Lo que hay que hacer es industrializarnos negociando con el capitalismo extranjero, o sea, con las potencias capitalistas. Hay que negociarlo. Y básicamente hay que integrar esa inversión, desarrollar industria y después recién plantarle cara al capitalismo extranjero que funciona como un poder dominador, ¿no? Eso sí lo reconocen. Es por eso que el APRA se llama la continuación, la negación y la superación del marxismo, ¿no? Y por eso es que ellos también son un proyecto revolucionario. Pero propiamente, o hablando más filosóficamente, debemos hablar de dos movimientos, el de la filosofía de la liberación, iniciado por Augusto Salazar Bondy, y de la teología de la liberación, que recae en las manos del peruano Gustavo Gutiérrez, el padre Gustavo Gutiérrez, que es una gran influencia para el actual Papa, ¿no es cierto? Así mismo lo ha dicho el Papa, porque Gustavo Gutiérrez propone una iglesia pobre para los pobres, ¿no? O sea, que se vuelva al inicio del dogma cristiano, ¿no? Y por tanto una iglesia que sea capaz de identificar que su principal labor social está ahí, donde están los pobres. Y la filosofía de la liberación, que propone básicamente el romper con ese sesgo de dominación
que se sigue dando en el pensamiento, pero también en la vida cotidiana. ¿Ven? Esto lo vamos a ver en Augusto Salazar Bondy en un minuto. Hoy en día la filosofía actual en Latinoamérica, por ejemplo, la filosofía de la liberación ha tomado otro rumbo con el argentino Enrique Dussel. Podemos hablar de la hermenéutica analógica de un pensador mexicano como Beuchot, de la filosofía inculturada de Scanone, podemos hablar de la filosofía del barroco de Bolívar Echeverría, de la filosofía intercultural propuesta por el cubano Fournier Betancourt, y así vamos a tener muchas corrientes y muchas ofertas, muchas maneras de enfocar la realidad latinoamericana y en general los grandes problemas que atraviesa la humanidad en la actualidad. Bien, ahí tenemos a Francisco Miro Quesada, que va a dar algún aporte en algún minuto. Bueno, entonces ahora nos preguntamos, ¿es o no es auténtica la filosofía que se da en Latinoamérica? Profe, a mí me late que era muy, pero muy, muy limitativa, ¿sí? Muchas gracias, señorita. Entonces, Salazar Bondy sería como que tu opción, porque Salazar Bondy dice, si una sociedad es dominada política, económica y socialmente, esa sociedad no puede generar nada auténtico, ¿no? Y por tanto, la filosofía latinoamericana, debemos reconocer, es imitativa porque somos países subdesarrollados que estamos siendo dominados. Todo el que es dominado aspira a ser lo mismo que el dominante, que el poder dominante. Entonces, en ese sentido, no hay filosofía auténtica y no va a haber filosofía auténtica hasta que nos libremos de eso. Por eso es un proyecto de liberación. Mientras que Leopoldo C., el mexicano, va a decir, sí hay filosofía auténtica, no hay pura imitación, porque, para empezar, en ningún momento de la historia del pensamiento latinoamericano hubo una mera copia o imitación, porque no imitamos los problemas, sino que teníamos nuestros propios problemas y usamos esa carga cultural filosófica para tratar de interpretar y darle sentido y solución a nuestros problemas, ¿no? Lo hicieron en la escolástica, en el periodo de la escolástica, de la ilustración, del romanticismo. Ahora lo único que hay que hacer es identificar y generar problemas cada vez más auténticos para la filosofía sea más auténtica. ¿Bien? Y eso ya lo hemos logrado con un ejemplo como el tuyo, Salazar Bondy, porque tú ya has planteado verdaderos problemas latinoamericanos. Por ejemplo, ¿cuál es un problema que nosotros tenemos y que ninguna otra parte del mundo tiene? El problema de si la filosofía latinoamericana es auténtica o no. El problema de la dominación. Esos son problemas que tenemos y que otros no tienen. Y por tanto nuestra filosofía es auténtica. Eso es lo que opina Leopoldo Sea. Según Miro Quesada Cantuarias, la filosofía antes no era tan auténtica y ahora ha pasado a ser verdaderamente auténtica, ¿sí? Con el surgimiento de los nuevos pensadores. Bien, aquí tienen, chicos, las claves para esta semana, para el trabajo en separata de esta semana, así que conmigo ha sido todo por el día de hoy. Les deseo una buena semana y un mejor fin de semana para todos ustedes. Cualquier consulta o duda lo resolvemos al inicio de la próxima clase. Nos estamos viendo. Hasta luego, chicos. Gracias por todo. Chao, profesor. Buenos días. Gracias. Buenos días para todos. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias.